El presente programa es parte del grupo corporativo Super Educa para Radio Capital 105.7 FM en Sucre, Radio Yotala 93.3 FM para la provincia Oropesa, en Villavesia 88.9 FM para la provincia Sudcinti, en Monteagudo 98.3 para la provincia Hernando Siles, en Camargo 100.1 FM para la provincia Norcinti, Radio Sucre 1320 AM para Chuquisaca. Los programas de televisión, circuito electoral y debate en el internet www.radiocapitalbolivia.com, www.radiosucre1320.com, www.radioyotala.com. Síguenos en el Facebook a través de Circuito Electoral. Super Educa, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Qué más te gusta? A mí dicen doctor, pero depende. Yo soy doctor PhD. Por eso me dicen, por eso me dicen doctor. No soy abogado, no soy médico. Ciencias del desarrollo. En ciencias del claro, porque antes habían los médicos y los abogados, doctor. Claro. Después ya licenciados como todos, y para llegar al doctorado hay que pasar todavía maestría, doctorado más, sí. Así es. A ver, usted salió licenciado en La Paz. Sí. En la UNSA. En la UNSA. Después hice maestría en desarrollo agrario también. En la UNSA también, sí. Ya. Después el doctorado en la UNAM. ¿Dónde es eso? En México. En México, sí. En la UNAM. Sí. ¿Doctorado en, me ha dicho? Ciencias del desarrollo. Ciencias del desarrollo. Ahora sí nos hablaremos justo del terreno. Sí. Nos encontramos por segunda o tercera vez. Sí, aquí una vez vine también. Una vez fue grabado también en un domicilio. Todavía usted no era candidato, había salido recién de las filas del MAS. ¿Cómo se siente ahora después de tantos años en este político? 10 años, ¿no? Tanto tiempo, ¿no? Sí. Pero antes usted ha debido estar haciendo política también, antes de estar con el MAS. Claro. O con el MAS ha empezado. No, claro, públicamente con el MAS, ¿no? Ya. Pero así de manera individual, la política hice desde mis 14 años. ¿Y con qué frentes, partidos? Esta cámara creo que está para usted. A ver, una de citas. ¿Cuál está? Sí. No estamos en Ya aire, estamos ¿no? hace rato, ya me saludan por eso. ¿Desde sus 14 años dónde? ¿Con quiénes? Ahí había un que se llama Movimiento de Unidad Popular Socialista, MUPS. El MUPS. Estoy hablando de la década de 1980, llegando a 90. Yo desde el colegio me incorporé a la política, ¿no? Con las FES, estudiantes. Con estudiantes, ¿no? Y ahí conocí al director, mi profesor de filosofía, me incursionó al marxismo. Desde esa vez nos dedicamos a estudiar el Capital de Marx, muy metido en la filosofía marxista. Entonces, ahí empecé la política. Dicen que don Pablo Ramos lo acompañó un tiempo. Pablo Ramos fue mi profesor de primer año en Economía Política en carrera de Sociología. En Sociología. Sí. O sea que lo conoce. Conozco desde ahí como profesor, después me tocó la oportunidad, él fue prefecto. Ya. El 2008, una vez que se fue como prefecto José Luis Paredes. Cuando salió del político, ¿no? Sí, y después nombró Evo Morales a Pablo Ramos y a mí me nombraron secretario general de la prefectura, estoy hablando de 2008 y 2009. ¿Y ahora cómo anda con Pablo Ramos? ¿Sabe que tiene un nuevo cargo, no? ¿Hoy día? Hoy he escuchado a mediodía que han posicionado como director de Banco Central. Banco Central de Bolivia, sí, es el nuevo director. Sí. Para mi gusto, yo soy muy honesto,
Yo valoro mucho la experiencia, es muy importante, pero también las personas cumplimos ciclos. Desde ese punto de vista, para mí, la verdad, hubiera querido ver, ¿no?, a profesionales más de nueva generación. Jóvenes, ¿no? Y eso me hubiera encantado y creo que a todos nos gusta ver esa promoción de nuevos profesionales de nueva generación. ¿Y se encuentra con Pablo Ramos Papá? Desde que he salido de la prefectura, ya no vi más, la verdad. Ah, no, se encontraron. Estamos hablando desde 2009 hasta hoy día. 6 años, 7 años ya van a ser. Sí, prácticamente, ¿no? Ni por teléfono, ni por mensaje. No, por nada. Yo creo que rompieron totalmente. ¿Cómo fue las circunstancias de trabajo? Yo creo que nunca ha habido, digamos, una, como se dice, una amistad para llamarnos, sino que era más responsabilidad de cargos, ¿no? ¿Él era cuota suya o era cuota de quién? No, él venía del presidente. Ya. No, yo también del presidente. Era persona de confianza del presidente. Sí, pero ustedes conocen que en 2010, como yo tenía que ser, inicialmente fui candidato para la gobernación por el MAS. Después me alejaron ese mismo año, frustraron la candidatura. Entonces, ese hecho también marcó una diferencia, un distanciamiento con todos los militantes del MAS prácticamente. Y claro, si alguien le veía hablar con usted, tal vez... Veía a los que se ocultaban toditos para no hablar conmigo, debido a que, ¿no?, según ellos, podían, como se dice, ser sospechosos de que estaban yendo con Félix Pazzi, porque ellos sabían exactamente desde mi salida, estaba marcando liderazgo, por lo tanto eso causaba molestia al MAS, pero particularmente con los que veían andar conmigo los militantes, por lo tanto me aislaban. Entonces, para no tener ese efecto, muchos se cuidaban de hablar conmigo. ¿Cuántos? ¿4? ¿5 años con 2010, exactamente. Hoy ya estamos 2017, ya van a ser 7 años, ¿no? 7 años. Sí. Antes con el MAS. Después, ¿qué pasó? ¿Tuvo un tiempo de congelamiento? ¿Se preparó para la nueva realidad de no estar con el MAS? ¿Cómo fue? No, en 2010 prácticamente nosotros ya empezamos a fundar el movimiento Tercer Sistema, que no logró tener personalidad jurídica, pero marcó una línea ideológica. Entonces yo me dediqué más a fortalecer esa línea ideológica, a captar más simpatizantes, más militantes de esa ideología de tercer sistema, una línea crítica al liberalismo, al capitalismo, y también muy crítico al socialismo, particularmente autoritario, como llamo en mis textos. Entonces me dediqué a promocionar esta ideología en 2010 hasta prácticamente ser candidato como gobernador del Departamento de La Paz, y con esta línea ideológica. Y con esta línea ideológica hicimos alianza con Soberanía y Libertad. Claro, es el 2015 prácticamente. Y del 2010 al 2015, pero usted votaba. ¿Cómo eran sus opciones de votación, por ejemplo? Evidentemente yo voté, ¿no?, en las elecciones, pero generalmente depende. A ver, en subnacionales no ha pasado ni una votación, ¿no? En nacionales pasamos una votación y yo voté por blanco. O sea, ni por la oposición ni por el Morales. Sí, por ninguno. ¿Y por qué? ¿Los dos eran igual, no? ¿La oposición que el Morales? Es que para mí, desde 2010, el MAS empezó a, como decir, ya no ir hacia el giro descolonial, como ya he escrito incluso muchos libros, sino, desde mi punto de vista, giró hacia la izquierda, pero la izquierda autoritaria. Y eso, desde mi punto de vista, no es nada democrático, nada revolucionaria. Por lo tanto, era, como se dice, engañar al pueblo y retroceder en el proceso de transformación del país, porque desde mi punto de vista la transformación del país
y a rescatar la esencia estructural de las sociedades indígenas, por ejemplo, en las prácticas democráticas, ¿no? Ahí lo engañaron prácticamente con una democracia representativa, pero muy manipulada, y eso creo que ni es democracia representativa en sus tareas justas, ni es, digamos, ni es tampoco, ¿no? Ni es tampoco, ¿qué se dice? Alguien que se lo recoja el solar, ¿no? Para que no... Sí. Disculpe a la población por el descuido, de la tecnología. Ahorita van a llamar aquí también. Y entonces, como decía, no, tampoco, digamos, rescató ese elemento estructural. En campo económico tampoco, porque se postulaba, por ejemplo, el fortalecimiento de la economía o empresas comunitarias, tal como habíamos hecho cuando yo era ministro de Educación, ¿no? Y tampoco la justicia se planteó realmente como control de la ciudadanía, que nosotros planteamos cuando era ministro, esta línea ideológica que hemos llamado descolonización. Eso prácticamente fue abandonada. Y el tema indígena prácticamente empezó la izquierda ahora tradicional a folclorizarlas, ¿no? A ver solamente sus elementos tradicionales, yo quiero llamar en mis textos como ¿no? Lo en torno del indígena, sus bajtas, sus fechas, ¿no? Pero la esencia, la que hace transformación estructural, no lo tomaron en cuenta. Por eso yo prácticamente parece como algo contradictorio al proceso de cambio que se me llamó, y yo a partir de eso llamo como eslogan el proceso de cambio, porque al fin y al cabo no es nada, no planteo en términos ideológicos de manera concreta, real, ¿no? Esto es mi observación, y en función de eso empezamos a trabajar esta línea ideológica, ¿no? Que hoy día tenemos, ¿no? Por suerte, personalidad jurídica con posibilidades de participar ya en cualquier... MTS es Movimiento Tercer Sistema. Ya ¿no? tiene personería. Ya tiene personalidad jurídica. ¿Cómo a un opositor le han dado personería? Es decir, ¿hay que corto o qué ha pasado? Mira, hay cosas que ninguna institución podría rechazarlas cuando se cumple con los requisitos, porque siempre yo valoro la profesionalidad. Otra cosa es, digamos, engañarlo y querer hacer avalarla. Porque yo, mira, de las instituciones que tenemos, en primer lugar tendrían que primar la profesionalidad. Y la profesionalidad es ver con objetividad las cosas que se presentan. Y eso hay que valorarla, y yo creo que eso lo pasó al Tribunal Supremo Electoral en este caso. Entonces, esto es, digamos... como diríamos, nosotros trabajamos muy cuidadosamente, fundamentalmente en el registro de libros. Esta personería de MTS, Tercer Sistema, ¿es nacional? ¿Cómo es? Mira, en este momento, tenemos departamental, en este momento reconocido para la paz, ¿no? Y estamos trabajando en la ampliación para la personalidad jurídica nacional. Iguales con firmas y libros. Hay que complementar las firmas y modificación del estatuto. Y en eso no hay ningún problema en la modificación del estatuto. Ahora solamente es la complementación de las firmas, o sea que ya es menos cantidad. Nosotros recaudamos más o menos casi 40.000 firmas. Ahora nos faltaría completar con 60.000 pico, digamos, de firmas. Sí. Pero eso ya tiene que ser del interior del país. ¿Cómo van a hacer cuando empiece la campaña? Y la regla dice el 2% de la votación en general. Ya. ¿No? De la última votación sí, general. sí. Y eso no dice, no da porcentajes para cada departamento. No es como para el... No lo es. Sino es general, el 2% general. Puede ser concentrado, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, aquí en Chuquisaca, o puede ser concentrado en Cochabamba o Santa Cruz, etcétera, o puede ser de la totalidad. Lo que nosotros estamos haciendo es por lo menos recolectar firmas en todos los departamentos. Y aquí en Socro, no, en realidad estamos en proceso. Estamos en proceso de colección de firmas. ¿Y entonces hasta cuándo presentar? Son 180 días, como dice, ¿no? ¿Cuándo han empezado? Ya hemos empezado precisamente, recién acabamos de empezar ¿Hasta junio? Hasta junio ya. Tenemos tiempo. Y después la Corte... Después la Corte nuevamente revisa, tiene
sistema informático para recibir, para revisar la firma, fundamentalmente, tienen tiempo, un plazo de un mes completo. No es mucho también. No, tampoco es mucho, sí. O sea que usted piensa que el MTS, sí. MTS, El movimiento de tercer sistemas, que es más fácil. Este 2017 tendrá su personalidad jurídica nacional, porque ya tiene para la paz. Sí, ya tiene para la paz. Tiene que tener a nivel nacional. Alianza con Solvo, que en la práctica es el movimiento sin miedo, ¿no? Es alguien... Es una, yo siempre llamo, es una, digamos, Movimiento Sin Miedo perdió personalidad jurídica y empezaron a tramitar, aunque con otras personas, pero ya como identidad nace como otra sigla, ¿no? ¿Es la misma persona con otra pollera o ha cambiado la ideología? Depende cómo uno considere, Ya. Pero desde mi punto de vista, ¿no? Luis Rivilla es de nueva generación, ¿no? Yo siempre dije, el momento de alianza es la nueva representación de la clase media profesional, ¿no? Y tercero, representa a las nuevas generaciones y lo que yo llamo lo más fundamental, ¿no? Representa a la clase media profesional, pero que podemos llamarlo al mestizaje también boliviano, ¿no? Y fundamentalmente paseño. Algo que parece valorable en el MCM o en Solvo es la renovación. Se acabó Juan del Granado, aparentemente, el voto le dijo chao, y apareció el señor Revilla. Pero ¿cómo fue la alianza? ¿Se juntaron? Nosotros hacemos lo que yo llamé una alianza de respeto mutuo. Ya. Esa alianza de respeto mutuo, fundamentalmente, como nosotros no teníamos sigla, pero éramos muy conocidos como movimiento de ese sistema como línea ideológica, muy reconocido a nivel La Paz fundamentalmente y también a nivel de interior en Santa Cruz y algunas ciudades hemos focalizado, ¿no? Entonces muy legítimo, pero no tenía personalidad jurídica, porque si hubiéramos tenido personalidad jurídica hubiéramos ido probablemente solamente como movimiento de ese sistema. Entonces lo que hicimos es lo siguiente, entonces, es una alianza de respeto mutuo que llamamos de la vertiente que yo llamé en mis textos, ¿no? Milenaria ancestral, que represento, ¿no? Al fin y al cabo, y la otra vertiente occidental, que representa Luis Rivilla. Por lo tanto, era conjuncionar esas dos vertientes nacionales. Al fin y al cabo, Bolivia es producto, resultado de esas dos vertientes, una línea ancestral indígena y otra línea más moderna occidental, representada fundamentalmente por el mestizaje boliviano. Y esta es la que hicimos, ¿no? Y como era esa alianza, hemos llamado al respeto mutuo, hemos dicho, no digamos un pacto común que se hace en función de cuántas secretarías o cuántas direcciones, no en ese sentido, totalmente otro. Lo que hemos dicho en esa vez puede aportar el mejor profesional en cualquier, ¿no? Mis militantes profesionales en la alcaldía, o de ellos también los mejores profesionales en la gobernación, pero sin ningún tipo de condicionamiento. No es repartija de secretarías ni direcciones, y hoy día estamos funcionando de esa manera. ¿Cuántas secretarías tiene la gobernación? Nosotros tenemos 9 secretarías. ¿De las 9, algunas de Solvo? 2 son de Solvo, lo que representan. ¿Y cuántas secretarías tiene el alcalde? No lo sé exactamente, no, tampoco pregunto cuántas direcciones, cuántas secretarías, ¿no? Además no creo que se llamen secretarías, creo que se llaman, más bien se llaman oficialías, oficialías exactamente. Entonces no sé exactamente. ¿Pero usted tiene un espacio ahí? Tenemos algunas personas que trabajan ahí. Pero no oficialías menos. Incluso un director de interculturalidad es de nosotros. Al parecer que lo hace muy bien, pero no tenemos hacer, como le dije, ¿no? Repartido las secretarías ni oficialías. A ver, yo siento externamente un acuerdo. El Solvo no tiene candidato a la gobernación. Félix Pazzi puede ser un buen candidato, entonces nos uniremos. Y además, claro, ganamos la paz, pero además mostrar es posible hacer este tipo de alianzas, ¿no?
con cualquiera de los partidos, y este tipo de representaciones, ¿no?, de estructuras más indígenas, originarias, con estructuras de clase media, y representar de esa manera a un departamento que también tiene esas características. ¿Y no habrá habido celos en Sorbo? Claro, hoy la candidatura, sale gobernador, ahora hace su partido, me va a abandonar, va a ser mi contrincante. ¿No ha habido celos? No, y en eso también fuimos muy claros, incluso posteriormente, y al inicio y posteriormente, ¿no? Una de las características que queríamos tener todos desde mi punto de vista, permitir a un abanico de liderazgos. Para mí, ¿no?, Luis Revilla, si es que él desearía ser candidato, tiene todas las libertades de hacerlo. Candidato nacional. Nacional. Ya. Tiene todas las libertades de hacerlo. Además, representaría a nuevas generaciones. De igual manera, él comprende que Félix Pazzi quiere ser candidato, tiene todas las libertades de hacerlo. Y eso precisamente se llama alianza del respeto mutuo. O sea que no es opacarlo a ninguno de ellos, ni perjudicarlo a ninguno de ellos. Y todos los militantes de esta alianza saben perfectamente eso. Se promocionan también en el Departamento de La Paz, evidentemente, cada uno de ellos con sus propias estrategias y con sus propias ideologías. ¿Y cómo ha cambiado el panorama? Imagínense, había un momento en el que parecía que Santa Cruz y Chuquisaca eran opositores a ciegas y La Paz era masista a ciegas. Y ahora la figura parece distinta. En Santa Cruz, el gobernador medio tibio, el alcalde prácticamente alineado a la línea del MAS, y en La Paz se han repartido entre Sorbo y el movimiento Tercer Sistema todos los espacios de poder. Ha perdido el gobierno. Es que en La Paz, más, ¿no? claro, es que en La Paz se está viviendo un desencanto del MAS, por lo menos, a partir de ciertas prácticas precisamente erradas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, el Alto, por ejemplo, ganó Soledad Chapetón, y yo podría considerar precisamente como un alteño totalmente desconforme con la gestión de Patana. Y eso es el resultado. Muy probablemente, si no hubiera sido Patana, hubiera sido otro candidato. O sea, no es que ha sido una estrella la señora Soledad, sino ha sido la decepción. Tiene sus propias cualidades, por ser mujer, por ser joven, por ser profesional. Son tres elementos, porque en el Alto y también en el departamento, y como todo el país, la que en términos, digamos, de elección o cargos electivos a niveles subnacionales siempre ha primado más lo sindical corporativo que la valoración a la profesionalidad. Eso sabemos todos. Entonces el Alto representaba esa, y también para el departamento, representación de identidad indígena y profesional y de generación joven, en mi caso. Pero también La Paz, como La Paz, por lo menos un buen porcentaje de la población es mestiza, es blanca mestiza, entonces sienten nomás identificado con Luis Revilla. Y eso es lo que ha pasado en las elecciones subnacionales. Y así como hablaron con Luis Revilla, nosotros votamos por ti, tú votas por nosotros para la gobernación. ¿Ocurrió algo parecido con el Alto? Porque usted necesitaba votos también del Alto y del resto del departamento. No hemos coordinado ninguna campaña con Soledad Chapetón, ni con Ilú. Ya. Nosotros hicimos nuestra propia campaña, fundamentalmente para la gobernación, porque el Alto era muy determinante en el voto y ganamos también el Alto para la gobernación, y también hicimos campaña en La Paz. Sí hicimos campaña de manera conjunta con Luis Revilla en cuanto al municipio de La Paz, pero no así, digamos, ni en provincias ni en el Alto con Soledad Chapetón ni con Luis Revilla. Mi campaña fue, yo voto en La Paz. En La Paz. En La Paz. Si votara en el Alto, ¿cómo hubiera votado? ¿Por quién hubiera votado a la alcaldía? ¿En blanco también? No lo sé, la verdad. Tendría que evaluar, porque uno cuando vive siempre vive en un contexto específico, y el voto también, siempre comprendo, responde a ese contexto específico. Pero no creo que hubiera votado por Patana, eso es lo que lo sé muy bien. Eso seguro. Sí.
es importante. Ahora, si estaba en alianza, muy probablemente me correspondía votar a nuestra candidata, que teníamos también como candidata a la alcaldesa, a la compañera... ¿Solvo? Sí, claro, teníamos nuestra candidata, ¿no? Fanny Lina. Ya. Teníamos a nuestra candidata y por lo tanto Pero me sus militantes correspondería. no votaron por ella, ¿no? No votaron por él, por eso perdió también. Salió tercer lugar en la votación. Don Félix Pazzi, es importante quitarle el poder que tiene el MAS después de la posa. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos conversando con el gobernador de La Paz, ahora ya tiene su posería, ¿no? Presidente jurídico. Tercer sistema, por el momento en el departamento de La Paz, están tramitando para que sea nacional. Ya volvemos, amigos. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. El acero es un material en la industria de la construcción y metalmecánica. En Sucre Metales Industriales e Ingeniería, unimos calidad con economía para brindarles diseño, cálculo y construcción de sistemas de elevación y transporte, dosificadores, hormigoneras de régimen forzado, chatas semirremolques, tanques cisterna de combustible o agua y mucho más. Ahorre tiempo y economice con Sucremet S.A., empresa del Grupo Pancesa, pionera del desarrollo del país. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Circuito electoral. Es la primera fuerza partidaria en el país hasta el momento, el último indicador de las elecciones. Sí, pero yo lo veo ahora sí lo veo muy debilitada, muy desbandada. ¿Por qué será? Es que hay una realidad. Es dudoso la reelección de Evo. Realmente dudoso. ¿Pero por el tema jurídico? ¿O por Desde todos los puntos de vista. Porque las encuestas como candidato sigue siendo el mejor candidato. Claro, pero ¿para qué un referéndum? No creo. ¿Qué ha pasado con el MAS? Después me contará qué es lo que sigue pasando con la oposición. ¿Qué ha pasado con el MAS? ¿Por qué ha perdido de esos 2/3, más del 60%, ahora quedar menos del 50%? ¿Por qué será? Según su... Es que hay dos cosas. El MAS mucho se aferró al Evo y constitucionalmente no se permite. Entonces cuando hay esa incertidumbre, la gente se desbanda y no puede promocionar a nuevos liderazgos ni puede encontrar. El MAS, si hubiera promocionado como partido, hubiera seguido fuerte. Pero, don Félix Pazzi, a pesar del desgaste en el MAS, ya estamos, a pesar del desgaste del MAS, sigue siendo la primera fuerza. Y sin Evo es otra cosa, pero con Evo, ¿quién los para? Claro, aquí hay una cosa, hay un principio democrático. Por nuestras reglas de juego boliviano es que solamente podemos los candidatos tener continuidad, es 10 años. Más allá no podemos. Se ha forzado la realidad y ese pacto, compromiso hecho que se llama Constitución. Este es el problema de fondo. Por lo tanto,
al partido como MAS le hubiera correspondido, como se dice, generar nuevos liderazgos. Y no han logrado eso. Y si no han logrado eso, ellos nunca han pensado reproducirse como partido, sino han pensado reproducirse en el poder con ego y a base de una persona. Y eso es totalmente una política equivocada. Es una política que no corresponde, ¿no?, a la democracia. Esto es el tema de fondo. Quizás han pensado, ¿no?, que va a funcionar el modelo autoritario que se basa en función de la persona o permanencia de una persona en el poder. Muy probablemente han pensado en eso. Pero en donde hay voto, eso no funciona. Precisamente en donde hay voto, eso no funciona. Porque siempre hay fisuras. Porque la gente tiene la posibilidad de gestar su crítica y también tiene la posibilidad del desencanto. Y eso es lo que ha pasado con el MAS. Hoy día no podemos hablar de la misma fuerza del MAS hace años, hace 2006, 2010, ya no podemos hablar, es una realidad. En este momento hay una especie de desbande del MAS. Decían los opositores que la última elección ya no debería ser, ya no podía ser Evo Morales candidato, pero finalmente fue. Decían también que no debía haber el último referéndum, pero finalmente existió. Sí. Dicen ahora los opositores que Evo Morales no puede ser candidato, pero habrá que ver. Claro, mira, aquí hay un elemento que hay que destacar. Una de las cosas, uno de los principios básicos de la democracia es precisamente el respeto a las normas, reglas. Esto es un elemento central. El segundo es el voto popular, como sagrado de la democracia. Si violas esos dos principios, no respetas las normas, y peor todavía no respetas a la voluntad del pueblo que el 21 de febrero dijo no, prácticamente estaríamos hablando de una tiranía. Y peor, si una institución como el Tribunal Supremo Electoral o como el sistema judicial aceptara ese pedido, realmente estaríamos implementando la tiranía. Esto es un elemento, por lo tanto, como partido y como está en el poder, puede hacerlo, puede valerse de cualquier mecanismo para hallar la repostulación de Evo Morales. Pero esa repostulación, hay que ser bien claro, rompió con todas las reglas de la democracia. Y los que son partidarios de la democracia, precisamente el único mecanismo que le queda, es la defensa de la democracia. Esto es lo que va a pasar. ¿Y esa defensa será pacífica? ¿La defensa será violenta? Es que cada contexto determina, porque la movilización por el no nunca fue dirigido por una persona, ni mucho menos por un partido. Fue multiforme la movilización en la campaña del no. Jóvenes, instituciones, ciertos partidos también, pero es una movilización multiforme. Yo tengo la hipótesis que si que realmente aceptaran las instituciones encargadas de hacer respetar la Constitución, que son dos fundamentalmente, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, son dos instancias fundamentales, y también, digamos, el Poder Legislativo, son instancias que tienen que velar la democracia y la institucionalidad, hacer respetar la Constitución, se aceptarán. Evidentemente, yo creo que también se va a generar estas movilizaciones, serán pacíficas, serán violentos, depende, digamos, cómo se geste en ese momento el escenario político. ¿El movimiento Tercer Sistema reivindicaría una movilización violenta? Reivindicaría una movilización, será pacífica, será conflictiva, y eso determina la historia, pero está obligado a defender la democracia sobre todo. Si es que el MAS forzaría, como usted dice, y la resolución final sería que puede Evo Morales ser el candidato, tiene dos ventajas.
Una ventaja propia, Evo Morales tiene votos. Y la otra ventaja que le da la oposición. Sí. Los votos están muy divididos. Sí, pero más allí de eso, antes de llegar a eso, lo que corresponde, por lo menos a la población boliviana, es hacer respetar, ¿no?, el voto. Porque el voto no se hace, ¿no?, frecuentemente para una misma cuestión. La palabra del pueblo debe respetarse y todos los ciudadanos debemos aprender a respetar. Y si no se respeta, entonces cualquier ciudadano que va a ser electo en cualquier momento va a violar. Y cuando se violan las normas, cuando las reglas de juego no se respetan, una ciudad, un país, ¿no?, un pueblo, es sometido a un caos. Ahí es donde se genera precisamente violencias, ahí es donde realmente se degenera la sociedad. Y no quisiéramos llegar a esa degeneración. Por eso precisamente es obligación de todos defender la democracia, porque estaría desapareciendo la democracia. Porque esas dos reglas de juego que he dicho, respeto a las normas, el respeto a la voluntad popular, no se puede jugar en cualquier momento y además en función de la conveniencia, en función de la angurria de una persona. ¿Tienen miedo los opositores a Evo candidato? Mira, por lo menos mi persona, no es que se trata de tener miedo o no tener miedo. Eso creo que tenía que estar fuera del lugar. Lo que se trata es de que se viola las reglas de juego de la democracia. Si se violan las reglas de juego de la democracia, estaremos en una tiranía. Estaremos implementando en Bolivia la tiranía. Y por lo menos mi persona jamás va a estar de acuerdo con la tiranía, porque la tiranía sí, ¿no?, en primer lugar quita la libertad de pensamiento, la libertad de organización, la libertad de promoción de nuevos liderazgos, la libertad de circulación de los líderes, y eso no es conveniente para ningún país. Esto es la gran diferencia ideológica, más allá de tener miedo. Ahora, si las reglas de juego permitieran al Evo, ¿no?, y se gana, hay que reconocerlas. Pero hasta el momento, ¿no?, hay reglas de juego que han dicho ya no puede postular. Entonces se trata de la defensa de ese elemento. Más allí, digamos, que puede ganar o no puede ganar. Eso es un elemento secundario. El elemento principal en este momento es la defensa de la democracia, porque se está violando prácticamente la democracia y estaríamos rompiendo la democracia y estaríamos implementando la tiranía, en este caso una tiranía civil, no tiranía militar. Esto es el tema de fondo. Don Félix Pazzi, manteniendo la susceptibilidad que generan las encuestas, porque generan por los resultados que se han visto no solo en Bolivia, en Estados Unidos últimamente, estas encuestas que se han hecho dicen que la imagen que pueda hacer frente a Evo Morales o al MAS, la primera imagen con votos sería la de don Carlos Mesa. Después están el resto de los opositores. ¿Qué piensa? Mira, una encuesta siempre es dirigida, en primer lugar. Y además una encuesta siempre es del momento. Y las empresas siempre obedecen, ¿no?, a quién consultar. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿no?, en este momento no han incorporado muchos nombres. Por ejemplo, eso ya es un elemento de la empresa. Si pueden incorporar muchos nombres, muy probablemente la gente podría dirigir. Están, prácticamente los otros posibilidades están excluidas. En esa cuestión de excluidos, por lo tanto, no entra en el abanico de ser elegido o no elegido. Están fuera. Entonces, esto está en su libertad de hacer las empresas, pero no es real. Segundo elemento, las encuestas van a ser más dignos de considerarlas cuando realmente ya hay candidatos reales. En este momento no estamos hablando de candidatos reales. Tiene que haber abanico de candidatos reales.
Y ese momento es la que podemos decir qué opinas de esto, de este resultado de la encuesta. En este momento no podemos opinarlas. Pareciera que candidatos reales serían don Tuto Quiroga, tal vez volvería don Simón. Sí. No sé don Rubén Costas, que a mí me parece un líder regional más que un líder nacional. Pero mira, aunque no sería, pero candidatos reales significa que estar presente en la papeleta. No estamos discutiendo qué cantidad de voto podría tener. Entonces la encuesta, precisamente, eso es lo que vale. Y en función de eso podríamos decir si es regional o es nacional, y eso, pero en este momento no. Este es el tema de fondo, ¿no? Mi nombre nunca figura, por ejemplo, en las encuestas. ¿Usted lo manifestaron que...? Claro, nunca, siempre me han dicho, y no ha figurado nunca. Y de otras personas nunca ha figurado. ¿No? Pero como le digo, esto en este momento no es digno de considerarlas. Y tampoco sabemos si Carlos de Mesa realmente va a ser candidato. Por eso no estamos haciendo sobre candidatos reales. Solamente vamos a hablar de candidatos reales el 2019. Y probablemente incluso muchas personas no van a poder estar como candidatos reales por cierto ejercicio de la violencia, ¿no?, de la tiranía. Incluso los que estaban hoy día figurando muy probablemente estén fuera, no lo sabemos. Por eso el 2019 es el escenario propicio para hablar de los resultados de la encuesta. ¿Busca la presidencia Félix Pazzi de aquí a la próxima elección del 2019? ¿Cómo hay dos cosas que se diferencian, ¿no? Voluntad personal siempre puede existir y tiene que existir. Voluntad personal es la que determina. Aunque el pueblo te dice, séte candidato, y si no hay voluntad personal, ¿no? Pues no lo es, así de simple. En ese sentido, en Félix Pazzi hay una voluntad personal para ser candidato. Pero ¿quién es el que determina la posibilidad de su real, digamos, llegada a la candidatura y con qué fuerza llega? Precisamente es el pueblo. Y al pueblo solamente tienes que trabajar, ¿no?, para convencerlas, para eso hay campaña. Mira, ¿no?, independientemente de las encuestas, uno trabaja y el pueblo muy probablemente no respalda. Y aquí hay que ser bien honesta. Y los que saben de la democracia, ¿no?, que es como una especie de ley de Darwin, la democracia, ¿no? Es una especie de ley de Darwin. Entre tantos abanicos, unos 2 o 3 llegan a ser la fuerza real política de un país, ¿no?, de entre tantos abanicos. Y el pueblo es lo que sabe con su voto en qué lugar pone. Y eso es tan democrático y así debe ser la democracia. Y esos resultados uno tiene que aceptarlas, no aferrarse ni engañarse. Tiene que aceptarlas. Y en ese caso, como yo digo, si al Félix Pazzi ubicara en un lugar determinado o con un lugar realmente más privilegiado, eso es resultado del pueblo. Lo que sí, digamos, no tenemos que estar de acuerdo es que intencionadamente excluyamos a las personas. Intencionadamente lo han excluido a usted, intencionadamente aquí no hay siquiera candidato, Carlos Mesa, lo han colocado. ¿Hay alguna intención? Claro, debe ser, de eso ya depende cómo hayan trabajado las empresas en una etapa de encuesta, que están permitidas, no están digamos, excluidas esos juegos de las empresas, están totalmente permitidas en un momento no electoral. Hacer evaluaciones de gestiones están en su derecho, las empresas encuestadoras, de realizarlos, ¿no es cierto? ¿No? Pero si no están, digamos, en su derecho, ¿no?, en un momento electoral, excluirlas intencionadamente. Eso ya es como diría,
un mal hábito de un profesional. ¿Manipulación? Podemos llamarla manipulación, podemos llamarla, digamos, lo intencionado en función de algún interés. Pero podemos llamar, como también existe esa realidad y esa posibilidad. Félix Pazzi, este año 2017 que estamos empezando, parece que va a ser el año del debate de la justicia por el referéndum, renovación de los miembros del Poder Judicial, pero también va a ser el año, supongo yo, depende de cuál será la fuerza de la oposición, para hablar del pacto fiscal y la nueva distribución de los recursos económicos. ¿Qué estará más pesado, la justicia o el pacto fiscal? Las dos cosas, ¿no? Uno con mayor posibilidad y otro con menor posibilidad. Pacto fiscal con mayor posibilidad, porque hay una necesidad de discutir la redistribución económica del país en función de los diferentes niveles de gobierno. Hay una necesidad, por ejemplo, para las gobernaciones hay una necesidad urgente de discutir, ¿no?, la coparticipación tributaria, porque las gobernaciones no reciben ni un centavo. Para algunas gobernaciones eso es realmente, como decir, condenar prácticamente a un departamento a que no desarrolle nada, para muchos departamentos. Y para algunos departamentos que se benefician, por ejemplo, por IDH o regalías petroleras o otras regalías, evidentemente discutir el pacto fiscal, es decir, de coparticipación tributaria, muy probablemente no lo es tan determinante, pero para muchas gobernaciones tan determinante. Por eso nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en La Paz, en este cronograma de etapa de socialización, hemos dicho bien claramente, y están discutiendo, el 15% de coparticipación tributaria debía ser distribuido a las gobernaciones, es decir, a las nuevas, a 15%. Creo que sería lo más justo, y además sería cumplir con las competencias otorgadas por la Constitución. Ahora, el 15% del total para repartir entre los... De la coparticipación tributaria, de coparticipación, no, total, para los no, ¿no? Y ese 15% debía ser distribuido en función de la población. Entonces sigue siendo Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, los que se llevan la mayor parte de la torta. Es la única manera que sea más democrático, ¿no? Y hay otros fondos que se pueden trabajar de manera más equitativa, porque la coparticipación son los impuestos que paga cada departamento. Por lo tanto, cada departamento debía analizar técnicamente eso. ¿Cuánto paga cada departamento? Esta propuesta no los dividirá a los opositores, gobernaciones chiquititas, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Oruro, que se van a seguir sintiendo con poca plata, y La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, con mucha plata. Precisamente este es el debate, lo que hay que hacer, ¿no? Por eso se llama pacto fiscal, ¿no? Porque bajo esa discusión también se ha generado muchos desequilibrios, demasiados desequilibrios, y no solamente con los departamentos pequeños en términos de población, ¿no? También han sido muy perjudicados los que tienen mayor cantidad de población. Han sido perjudicados con la forma como se ha distribuido hoy día. Precisamente esto es el pacto, debatir, discutir esto. El que tiene más parte de la torta es el gobierno. Este no va a perder nada. Y ahora este es el problema, ¿no? Mira, estamos hablando de un componente que es coparticipación, solo de un componente, y hay otros componentes más que no está afectándose al gobierno. Por lo menos el planteamiento de La Paz se mantiene tal cual. Solamente se está planteando como La Paz, ¿no?, discutir la parte o el componente de coparticipación, ¿no? Porque al fin y al cabo son los impuestos que genera cada persona en cada lugar geográfico y específico. Ahora hay concreto. departamentos que tienen privilegios, ¿no? La Paz tiene sede de gobierno, tiene el poder legislativo, el poder judicial, sistema de impuestos. Entonces, claro, como están ahí estas entidades, ahí pagan un impuesto, aunque generan en el resto del país. Depende de qué impuesto. Porque impuesto, por ejemplo, a las utilidades de las empresas es en cada departamento que lo paga. Impuesto al salario,
creo que en cada departamento lo hace, ¿no? Recaudación aduanera, creo que en cada departamento se hace. Los 7 impuestos son localizados, no son generales, ¿no? Pero si dividiéramos en función de población, incluso seríamos más democráticos. Pero precisamente este es el debate que tenemos que hacer, ¿no? ¿Hay diferencias? Bueno, aquí en Chuquisaca hablando sobre el pacto fiscal, pero ustedes ya tienen propuesta, Santa Cruz tiene propuesta, ¿quiénes más han presentado propuestas? Por lo menos hasta el momento que sé, solamente La Paz, Santa Cruz, la que tiene por lo menos propuestas para debatir y discutir. ¿Cuál es la diferencia de ustedes con la de Santa Cruz? En Santa Cruz es 50% de coparticipación tributaria. Nosotros 15 nada más, ¿no? Yo creo que eso es un poco ser incluso más visionario con el gobierno central, ¿no? Independientemente sea del MAS o no, porque estamos pensando como institución, como gobierno central, el 15% y prácticamente el resto seguiría administrando el gobierno central. La diferencia es que el problema es que hay competencias que tienen que jugar y concretizarlas el gobierno central. Pero coincide competencias. Santa Cruz y La Paz en que sea poblacional. Santa Cruz dice lo siguiente, ¿no? Que 50% sea distribuido, por lo menos de esos 50%, el 50% por población 25%. Y el 25% y otro 25% más por discusiones como territorio o otros componentes indígenas, sí. Esto es su propuesta. ¿Ustedes podrían saber o...? Es que hay que ver los datos generales, los desequilibrios, ¿no? Con la propuesta de Santa Cruz se genera mayores desequilibrios entre departamentos. Con la propuesta de La Paz, por lo menos, los desequilibrios no se solucionan, pero se achica. ¿Por qué? Achica. Si van a seguir dándoles por población y Santa Cruz... No, es por eso precisamente hay que ver los datos. Por ejemplo, Tarija, ¿no? Por decirles, tiene 9.000, ¿no? 9.000 per cápita. ¿Bolivianos? Bolivianos. Por año. ¿No? 1.200 No, dólares. claro, no, casi. Y La Paz, Cochabamba, ¿no? Pero también podemos calcular Chuquisaca, ¿no? La Paz tiene, ¿no? 400. Es el último per cápita de ingresos. Estos son desequilibrios. Entonces no solamente es ver, ¿no?, entre departamentos cuál es el desequilibrio, sino que hay que ver, ¿no?, estas diferencias que se han generado. ¿Están diciendo que hay departamentos con mucha población? Con más pobreza. Hay departamentos con pequeña población, estoy diciendo el Tarija como ejemplo, ¿no? Claro, otros ingresos que tienen, ¿no? Entonces, este es el tema de fondo. Entonces, ¿cómo compensas esos desequilibrios, ¿no? Entonces, en la propuesta que nosotros estamos haciendo, precisamente se reduce, ¿no? Ya viendo objetivamente. Por eso también hemos planteado el 15% para las gobernaciones. Le agradezco, don Félix, 30 segunditos para que a los chuquisaqueños, sucrenses, que lo están viendo. A ver, yo quiero decir a la población de Chuquisaca, fundamentalmente también de Sucre, creo que llegamos a un punto, yo llamaría, que nos toca a todas las generaciones nuevas, defender la democracia. Y no podemos permitir que se implemente nuevamente la tiranía, sea civil o sea militar. Yo creo que el deber de cada ciudadano es defender la democracia. La democracia puede ser liberal, representativa, el voto, o puede ser comunitaria, que es turno de votación obligatoria, pero ninguno de los sistemas permite la eternización de una persona. Creo que es un deber de nosotros, uno. Segundo, hay temas que hay que todavía seguir discutiendo, polémicas como por ejemplo, del pacto fiscal. Creo que podemos sentarnos todos los departamentos, ¿no? Lo único que sabemos, ¿no?, las gobernaciones deben tener mayor ingreso
para cumplir con las competencias que lo ha asignado la Constitución Política del Estado. Con esas palabras quiero decirles que el 2017 realmente sea una prosperidad y suerte para todos nosotros. Este es el modelo 2017 del circuito electoral. Ya de esta mañana está también Radio Capital, Sucre, la Radio Chuquisaqueña con otras emisoras y les esperamos a ustedes. Mañana nos vemos si Dios quiere. Nosotros sí queremos. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.